Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a las actividades de nuestro quinto Congreso Internacional de Estudios Hegelianos. Vamos a contar con la presentación magistral del Dr. Miguel Giusti de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con el título La filosofía del derecho de Hegel, política, no metafísica. Leo una pequeña reseña curricular del Dr. Giusti. El Dr. Giusti hizo sus estudios de filosofía en universidades de Perú, Italia, Francia y Alemania. Se doctoró en la Universidad de Tubinga, Alemania, con una tesis sobre la crítica de Hegel a la modernidad. Hizo un postdoctorado como becario de la Fundación Humboldt en la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Jürgen Habermas. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde ha ejercido, entre otros, los cargos de director del Centro de Estudios Filosóficos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y la revista Arete. Ha sido presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía. Se ha especializado en filosofía del idealismo alemán y ética contemporánea, temas sobre los que ha publicado más de 20 libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Le damos la palabra y muchas gracias, doctor, por su asistencia a este congreso. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a las autoridades de la Universidad de Puebla por la acogida en la universidad y quisiera, sobre todo, agradecer al equipo de jóvenes, profesores y estudiantes de las universidades de México que han organizado y vienen organizando estos congresos o encuentros sobre la filosofía de Hegel. Desde hace ya varios años, pues nos encontramos en la quinta edición. Quiero destacar el enorme esfuerzo y el gran valor que tiene el trabajo que vienen realizando, porque es un esfuerzo multiuniversitario, interuniversitario, que tendrá muchos frutos en el futuro, de eso estoy seguro. Paso a mi conferencia, que como se ha anunciado, se titula La filosofía del derecho de Hegel, entre signos de interrogación, política, no metafísica. A fines del siglo pasado, en momentos en que comenzaban a plantearse severas críticas contra el universalismo o el normativismo utópico de las posiciones neokantianas y neocontractualistas en la filosofía política, John Rawls sorprendió a sus adversarios proponiendo un giro epistemológico de su teoría de la justicia con la finalidad de hacerla inmune a las críticas mencionadas. Su propuesta, que habría de afianzarse aún más con el tiempo, consistía en sostener que la teoría liberal de la justicia debía abandonar sus pretensiones filosóficas omnicomprensivas y limitarse a ofrecer un marco un marco público de regulación de la coexistencia pacífica entre las cosmovisiones plurales y rivales de la sociedad democrática. Su teoría debía ser, precisamente, solo política, no metafísica. Al margen de cuál sea la pertinencia o de cuál haya sido el éxito de la tesis de Rawls, creo que algo análogo está ocurriendo últimamente con la filosofía del derecho de Hegel, que algunos autores piensan que debería rescatarse la intuición central de la obra en la forma de una teoría social o política, pero abandonando la concepción o la cosmovisión lógico-metafísica que la sostiene y que no sería sino un lastre en el contexto de la discusión filosófica actual. ¿Es esto posible? ¿Es además filosóficamente conveniente? ¿Es posible, digo, y conveniente prescindir de la ciencia de la lógica de Hegel cuando se quiere actualizar las tesis centrales de su filosofía del derecho? ¿Es razonable leer esta última obra, la filosofía del derecho,
en clave solo política, no metafísica? Responder a esta pregunta no es tan fácil como podría parecer a primera vista, o como quizás podría pensarse si se recuerdan sencillamente las numerosas y enfáticas declaraciones del propio Hegel en sentido contrario. Porque, como es natural, la pretensión de prescindir de la concepción metafísica desarrollada en la ciencia de la lógica no viene siendo formulada porque se desconozcan las aseveraciones hechas por Hegel al respecto en la filosofía del derecho, sino pese a conocerse y con el explícito propósito de ignorarlas por razones filosóficas consideradas justificadas. Precisemos, pues, mejor la pregunta, y para eso vayamos un momento a las afirmaciones de Axel Honneth, uno de los principales defensores de esta lectura de la obra de Hegel, al inicio de su pequeño libro Leiden an Unbestimmtheit, o Sufrimiento de Indeterminación, como se ha traducido el título con no mucha fortuna en castellano. Mejor habría sido, me parece, respetar el sentido verbal de la expresión padecer de indeterminación. Es importante, por cierto, recordar que el libro de Honneth lleva por subtítulo una reactualización de la filosofía del derecho de Hegel, eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie. Es decir, no se trata de una obra sistemática de carácter personal que se vincule a la filosofía de Hegel solo de manera indirecta o estratégica, como es el caso, por ejemplo, de su más reciente y ambicioso libro, El derecho de la libertad, sobre el que volveremos más adelante. En Leiden an Unbestimmtheit, en padecer de indeterminación, en cambio, la intención es claramente la de reconstruir y actualizar la filosofía del derecho de Hegel, por lo que la cuestión de sus conexiones con el sistema hegeliano no es tangencial, sino esencial. Honneth se muestra en aquellas páginas sorprendido por la pérdida de actualidad de un texto, en ese momento, de un texto como el de la filosofía del derecho de Hegel, que en tiempos pasados había suscitado una fructífera y prolongada controversia en la filosofía alemana, y atribuye ese descrédito a dos grandes reservas que se habían formulado en su contra y sedimentado en el tiempo hasta terminar por impedir su reapropiación. Estas reservas se refieren, de un lado, a la concepción hegeliana del Estado, que poseería rasgos antidemocráticos y sería contraria a las libertades individuales, y de otro lado, justamente, a su dependencia metodológica de una empresa como la ciencia de la lógica, la cual, cito a Honneth, debido a su concepción ontológica del espíritu, se ha vuelto completamente incomprensible para nosotros. Fin de la cita. Toda reactualización de la filosofía del derecho de Hegel se hallaría por eso, según Honneth, ante la siguiente alternativa. O bien desconoce de manera directa la validez de aquellas reservas por considerarlas infundadas y se propone, por tanto, reafirmar la concepción hegeliana del Estado y su sustentación lógica, o bien acepta su validez y se propone entonces rehabilitar la filosofía del derecho solo de manera indirecta, es decir, prescindiendo de la referencia obligada a la lógica y dejando de lado su concepción del Estado. Es claro que él desea optar por esta segunda posibilidad, pero nos advierte también que las dos estrategias llevan consigo un riesgo. La primera, aquella que pretende actualizar la entera concepción sistemática hegeliana, corre el riesgo, cito, de desconocer los estándares de la racionalidad postmetafísica. La segunda, la que prescinde de la lógica y la concepción del Estado, corre el riesgo de perder de vista la verdadera sustancia de la obra. Habría incluso un riesgo peor, penoso, lo llama Honneth, para quien se proponga, como él, actualizar la filosofía del derecho
con la idea de esbozar una teoría social normativa, a saber, que luego de un gran esfuerzo de reinterpretación pudiera constatarse que habría sido más fácil obtener la meta deseada sin haber tenido que recurrir al desvío superfluo por la obra de Hegel. Honneth aspira entonces a recuperar la relevancia filosófica de la filosofía del derecho sin perder de vista su verdadera sustancia e incluso a hacer una reconstrucción fiel, fair, dice, y adecuada, angemessen, de la obra, pero sin tener que cargar con esos dos grandes lastres que para él representan la concepción del Estado y el sistema categorial de la lógica. Este último, por cierto, como ya se ha dicho, por estar asociado a una concepción ontológica del espíritu. ¿Cómo pretende lograr este difícil o temerario objetivo? Pues tratando de rescatar lo que llama la intención básica, die Grundabsicht, y la estructura global, die Grundstruktur, del texto sobre la base de una aproximación filosófica post-metafísica y con ayuda de investigaciones actuales provenientes de las ciencias sociales. Más específicamente, se propone desarrollar dos grandes líneas teóricas presentes en el texto hegeliano, a saber, su concepción del espíritu objetivo y su interpretación normativa de la noción de eticidad. En otras palabras, pretende preservar, de un lado, la idea de la libertad como una totalidad estructurada a través de dimensiones de enriquecimiento sucesivo, lo que él interpreta en clave terapéutica como experiencia exitosa o frustrante de reconocimiento, y de otro lado, la idea de la eticidad como conjunto de esferas de acción constitutivas de la sociedad moderna que encarnan institucionalmente normas, valores e intereses y que en tal sentido ofrecen una sugerente alternativa frente a los criterios normativos abstractos de la tradición kantiana. No viene ahora al caso entrar a un análisis más detallado de la propuesta de Honneth o de su consistencia, al menos no en un sentido directo. Importa más bien, y sobre todo, considerar en qué medida es posible prescindir de la referencia a la ciencia de la lógica en este intento. En El derecho de la libertad, obra que ya citamos, Honneth vuelve sobre el tema y ofrece, por así decir, un marco de interpretación más amplio que puede servirnos para complementar lo dicho hasta aquí. Retomando explícitamente el propósito perseguido en padecer de indeterminación, escribe ahora Honneth, lo cito: quisiera proponerme seguir el ejemplo de la filosofía del derecho de Hegel en el sentido de desarrollar los principios de la justicia social en forma de un análisis de la sociedad. Fin de la cita. Eso sería, pues, en su opinión, lo central de la filosofía del derecho. La original y afortunada síntesis entre teoría de la justicia, Gerechtigkeitstheorie, y análisis de la sociedad, Gesellschaftsanalyse. O dicho en otras palabras, el intento por construir una teoría de la justicia o de la libertad que no se mantenga en el ámbito de las normas abstractas de la moral, sino que se obtenga del análisis de las realidades y las instituciones sociales de la modernidad. Nuevamente, insiste Honneth en señalar que esto solo se podrá lograr de manera plausible si se abandonan las presuposiciones del monismo idealista que subyace al concepto dialéctico del espíritu. Cito: para nosotros, hijos de una época ilustrada y materialista, esas presuposiciones son ya inimaginables. Fin de la cita. Retengamos esta idea central de la última obra de Honneth, que la filosofía del derecho ofrece una alternativa sugerente, una forma de conciliación entre las teorías normativas de la justicia y los análisis empíricos de la realidad social,
y que por ello posee una sorprendente relevancia también en los debates actuales. Al igual que Hegel, se trataría, cito, de construir una teoría de la justicia a partir de las presuposiciones estructurales de las sociedades contemporáneas. Fin de la cita. No obstante, como se vuelve a excluir toda posibilidad de recurrir a la fundamentación lógica que Hegel mismo dio a su concepción ética, es preciso reemplazarla por alguna otra estrategia metodológica que la haga plausible. A eso dedica Honneth la introducción a El derecho de la libertad, a ofrecer una presentación sucinta de las premisas, como él las llama, metodológicas, que harán comprensible la estructura y el modo de proceder argumentativo de su libro. Menciona 4 premisas principales a las que me voy a referir brevemente porque nos serán útiles al momento de contrastar, por así decir, la lógica que se abandona con la lógica que luego se va a asumir como válida. La primera premisa es que todas las sociedades, naturalmente también la contemporánea, se desarrollan o reproducen institucionalmente a través del implícito reconocimiento de valores e ideales comunes. Él mismo señala, en ese sentido, que las sociedades comparten un ideal de vida buena. La segunda premisa es que una teoría de la justicia solo debería asumir como punto de vista moral los ideales o valores que poseen carácter normativo dentro de dichas sociedades, en el sentido en que se aspira a su realización en las instituciones o prácticas en ellas existentes. La tercera premisa se refiere a lo que propiamente busca Honneth en el texto, una teoría de la justicia como análisis social, lo que ahora se expresa como una reconstrucción normativa, en normativa reconstrucción de la sociedad, es decir, la selección y reconstrucción normativa de las instituciones o las prácticas de la sociedad que contribuyen verdaderamente a asegurar la realización de sus valores o ideales. Finalmente, la cuarta premisa añade a lo anterior la convicción de que la reconstrucción de la racionalidad social, también en línea hegeliana, no debe restringirse a convalidar simplemente las instituciones realmente existentes, sino a mostrar de manera crítica en qué medida ellas logran realizar de manera plena o satisfactoria los valores que supuestamente encarnan. Estas 4 premisas metodológicas tienen por finalidad, como se ha dicho, sustentar el proyecto de una reconstrucción normativa de las instituciones y los valores de la sociedad contemporánea con una clara inspiración hegeliana, y deben entenderse como una prolongación del intento por reactualizar las instituciones básicas de la filosofía del derecho en lo referente a la definición de la libertad como una totalidad estructurada y a la concepción de la sociedad como forma de vida institucionalizada que encarna normas, valores e intereses. Todo ello, sin embargo, dejando de lado la ciencia de la lógica y sus presuposiciones metafísicas. Hechas estas precisiones, podemos ya volver a la pregunta que nos sirve aquí de hilo conductor acerca de la plausibilidad de prescindir en la reapropiación de la filosofía del derecho de los supuestos de la ciencia de la lógica. Como la pregunta, formulada en términos generales, no es tan fácil de responder, voy a recurrir a una serie de tesis sucesivas, a 6 tesis, que me permitan mostrar los diferentes sentidos en que ella puede ser abordada, la pregunta, y en la medida de lo posible, respondida. La primera tesis tiene que ser naturalmente la que parece más obvia, especialmente
para quienes conocen la filosofía del derecho, que Hegel piensa y sostiene enfáticamente lo contrario. No solo no es posible para él prescindir de la ciencia de la lógica en la concepción o la argumentación inmanente de la filosofía del derecho, sino que esta última es, en múltiples sentidos, dependiente de la primera. Podría decirse incluso que en pocas obras o en pocas partes del sistema filosófico encontramos declaraciones tan enfáticas y tan numerosas por parte de Hegel al respecto, tantas que ocasionalmente llegan a suscitar dudas sobre el sentido preciso en que son formuladas o sobre la posibilidad de verificar en la ciencia de la lógica las referencias a las que supuestamente aluden. No obstante, como decíamos al comienzo, no ha sido por desconocer estas declaraciones, sino con pleno conocimiento de ellas que se afirma la necesidad de no tomarlas en cuenta. Esta primera constatación, aun siendo elemental, no deja de tener relevancia, porque incluso si se considera que hay partes de la filosofía del derecho, como la concepción del Estado, por ejemplo, que no debieran ser aceptadas en razón de su proveniencia de una metafísica convencional, aquellas otras que sí se pretende recuperar, como la estructura global del concepto de libertad o la propia concepción de la eticidad, solo son comprensibles en el conjunto de la obra gracias a una definición previa sobre el movimiento del concepto, sobre la naturaleza dialéctica de la razón o sobre la objetividad de las expresiones del espíritu. En otras palabras, Hegel tiene razón en afirmar que la filosofía del derecho no se sostiene por sí sola desde un punto de vista categorial, sino que presupone un vasto conjunto de decisiones metodológicas o categoriales anteriores. Pero eso ha de precisarse mejor en los siguientes pasos. Segundo, como segunda tesis, habría que sostener, en directa relación con la anterior, que no existe acuerdo entre los especialistas sobre el sentido preciso en que debe entenderse la vinculación de la filosofía del derecho con la ciencia de la lógica. Ya en 1982, en un conocido trabajo dedicado a hacer un balance sobre el tema, que lleva el elocuente título Hegelische Logik und Rechtsphilosophie unzulängliche Bemerkungen zu einem ungelösten Problem, la lógica y la filosofía del derecho de Hegel, observaciones insatisfactorias sobre un problema no resuelto, Henning Ottman sostenía que el desacuerdo al respecto es muy grande, porque no solo concierne a qué tipo específico de correspondencia estaría aludiendo Hegel, es decir, si la división en tres partes de la filosofía del derecho correspondería a las tres partes de la ciencia de la lógica, o si solo a una, o a una combinación original entre ellas, sino incluso a cómo habría que plantear la cuestión misma de la correspondencia entre una obra y la otra. Para cada una de estas posibilidades pueden encontrarse argumentos persuasivos de parte de especialistas muy respetables. Que semejante discrepancia se produzca no es naturalmente casual, sino más bien una señal reveladora de que la anunciada correspondencia por parte de Hegel está lejos de ser evidente. A menudo, sus afirmaciones sobre el tema son taxativas pero genéricas, de manera que no queda claro hasta dónde debe llevarse la correspondencia. Y ocurre también que el propio Hegel se excusa de tanto en tanto de no poder cumplir con lo que promete o con lo que presupone debido a la naturaleza compleja de la materia del derecho. Cito a Hegel: dada la constitución concreta y en sí tan variada del objeto, en el prólogo, se ha obviado ciertamente poner de manifiesto y destacar la progresión lógica con todos sus detalles. Fin de la cita.
Es verdad, como veremos enseguida, que en algunos casos la referencia a las presuposiciones lógicas es clara e indiscutible, pero lo que llama la atención es más bien el desconcertante desacuerdo que existe entre los especialistas con respecto a las cuestiones generales de la correspondencia entre ambas obras. Por eso, precisamente, sostiene Honneth, con ironía, con sarcasmo, que él, cito, prefiere ahorrarse la reproducción de esas discusiones engorrosas, fin de la cita, y proponer a cambio una metodología diferente para el estudio de la libertad. Seguramente la forma más sensata o más sabia de comprender de modo inmanente la estructura lógica de la filosofía del derecho es guiándose por el desarrollo de su propio contenido y no imaginando que este es una aplicación de un modelo lógico previamente establecido. Es así como procede, por ejemplo, entre otros, Dennis Rosenfield en el libro que dedica por entero a dilucidar esta cuestión. Esto no quiere decir, por supuesto, que se desconozcan las numerosas formas de dependencia metodológica de la filosofía del derecho con respecto a la ciencia de la lógica, pero sí que se tome más en serio una de ellas en particular, que asevera que la forma debe ser desarrollada en relación con el contenido. Y al hacerlo, en este caso concreto, tanto en relación con el conjunto como con la estructura de cada sección, surgen problemas específicos que obligan a ofrecer una solución metodológica que le sea adecuada. En todo caso, en esta segunda tesis se trataba solo de recordar que existe una discrepancia de fondo entre los intérpretes con respecto al sentido preciso en que debe entenderse la anunciada correspondencia. A modo de contraste necesario con lo que acaba de ser expresado, estoy obligado a formular una tercera tesis que afirme que existe acuerdo unánime sobre la dependencia metodológica múltiple de la filosofía del derecho con respecto a la ciencia de la lógica. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto que hay cuestiones de fondo sujetas a controversia por las razones indicadas, ello no impide que se reconozcan o identifiquen muchas formas de interconexión entre ambas obras que no presentan motivo de dudas. Interpretando libremente las aseveraciones del propio Hegel en el texto, podría decirse que hay tres tipos de presuposiciones lógicas operando en la argumentación de la filosofía del derecho, que habría quizás que llamar inmediatas, mediatas y hermenéuticas. Proposiciones inmediatas son aquellas que se refieren directamente al método o al modo de proceder del pensamiento especulativo, tal como ha sido definido previamente por Hegel. Entre estas numerosas presuposiciones habría que incluir el concepto del concepto, que es determinante para la exposición inicial del concepto de voluntad libre y para la propia estructura de la obra. Asimismo, la definición de la idea, gracias a la cual se puede postular una relación entre el concepto del derecho y su realización, u otorgar a cada forma de existencia, a cada Dasein del derecho, su legitimidad. Pero también muchas otras presuposiciones más, como el método dialéctico, la definición del razonamiento especulativo, la teoría del silogismo, la noción de totalidad, etcétera, etcétera. Sobre la validez y la necesidad de estas presuposiciones, a las que Hegel alude con mucha frecuencia, no hay discrepancia alguna entre los intérpretes, ni la hay tampoco sobre el hecho de que ellas son el soporte metodológico de la argumentación. Presuposiciones mediatas serían aquellas
que más que al método de argumentación en sentido restringido, se refieren a otros tópicos sobre cuya existencia o cuya adecuada caracterización Hegel ha dado cuenta en partes anteriores de la enciclopedia. La principal de estas presuposiciones es, por supuesto, la deducción del concepto de voluntad en el marco del desarrollo del espíritu subjetivo. Pero hay además otras ideas, otras totalidades, como las llama Ludwig Sieb, que Hegel se permite presuponer en su argumentación porque las ha expuesto en el marco de su sistema filosófico, tales como la relación entre lógica y realidad, o entre espíritu y naturaleza, o entre filosofía e historia, o la noción misma de espíritu, particularmente de espíritu objetivo o de derecho. Ideas que juegan un papel importante en el desarrollo de la filosofía del derecho, pero sobre cuya legitimación Hegel ya no cree necesario explayarse. Este punto me parece particularmente relevante en relación con la filosofía de Hegel en general, más allá del asunto específico que ahora nos ocupa, porque con mucha frecuencia se cuestiona su ambiciosa pretensión sistemática, pero sin que se ofrezca a cambio una respuesta convincente, o siquiera una respuesta, a los problemas filosóficos de largo alcance que en el marco del sistema se consideraba indispensable afrontar y resolver. La idea de Honneth, por ejemplo, de prescindir especialmente de estas presuposiciones mediatas, lo libera, por cierto, del lastre de la tradición metafísica idealista, pero lo pone al mismo tiempo en deuda con sus lectores con respecto al modo en que él respondería a las preguntas que en su perspectiva de análisis quedarían ahora sin respuesta. Por presuposiciones hermenéuticas entiendo aquellas que dan cuenta del intenso y fructífero debate que mantiene Hegel con la filosofía de su época y que se hallan a la base de su concepción crítica de la modernidad, de la subjetividad, de la razón y de la libertad. Gracias a la peculiar historia de los primeros años de su producción filosófica, contamos con muchos documentos, ensayos, manuscritos de cursos, notas personales, que nos informan con elocuencia sobre las diversas facetas de aquel debate y sobre los sucesivos intentos por darles una forma sistemática adecuada. Y ello vale de modo especial para el proceso de gestación de su filosofía del espíritu objetivo. Este trasfondo hermenéutico va a hallar una articulación definitiva en la organización enciclopédica de la filosofía del espíritu y como parte de ella en la ciencia de la lógica. Pero sería un grave error de perspectiva no tener debida cuenta de que él es su fuente de inspiración, ese trasfondo hermenéutico. Por lo mismo, no tendría tampoco mucho sentido querer prescindir de este tipo de presuposiciones lógicas de carácter hermenéutico si lo que se pretende es actualizar la intención de la filosofía del derecho, porque es precisamente la posición original de Hegel frente a la filosofía de su época la que le permite concebir una idea de racionalidad ligada a las instituciones y los valores reales de la sociedad. Y es esa nueva forma de racionalidad la que se expresa en la construcción categorial de la lógica. Cuatro. Hay que conceder, sin embargo, como cuarta tesis, que en cierto sentido es perfectamente razonable prescindir de las presuposiciones de la ciencia de la lógica. Lo es si, como afirma Honneth, pareciera con ello darse a entender de modo genérico que hace falta situar la reflexión de la filosofía del derecho en un contexto filosófico actual y con ayuda de los recursos que la filosofía y las ciencias sociales nos procuran hoy. ¿Cómo no aceptar la razonabilidad de una afirmación tan general?
El problema es que con ella pueden deslizarse tres malentendidos en relación con la comprensión de la ciencia de la lógica que en parte ya se han despejado con lo desarrollado hasta aquí. El primero de ellos es que se sobreentiende que la ciencia de la lógica es equivalente al entero sistema hegeliano y que por tanto aceptar su pertinencia en el análisis significaría tener que asumir dicho sistema en su totalidad. El segundo malentendido es que se da por sentado que esta pertinencia metodológica debería ser tomada en un sentido meramente literal, como si fuese la aplicación mecánica de un sistema abstracto de relaciones categoriales. Finalmente, se deja de lado el trasfondo hermenéutico de la cuestión, con lo cual, sumados los tres malentendidos, de lo que parecería necesario prescindir sería más bien de una caricatura de la ciencia de la lógica. A pesar de ello, insisto en que puede ser perfectamente razonable el intento de reinterpretar, actualizar, adaptar, traducir el ordenamiento conceptual de la ciencia de la lógica de Hegel a las condiciones más austeras de la filosofía contemporánea. Aunque pueda parecer paradójico, una actualización como esta es consustancial a la idea de racionalidad que gobierna la empresa misma de la ciencia de la lógica. 5. Mi quinta tesis es que en sentido estricto no es posible prescindir de la ciencia de la lógica en la filosofía del derecho, o en términos más generales, de la lógica en la ética. Estamos hablando, por supuesto, de la lógica en un sentido hegeliano, es decir, de un sistema de categorías que prefigura la comprensión de la realidad. Es evidente que no es posible proponerse elaborar una concepción ética o una teoría normativa de la sociedad si no se cuenta con un conjunto de recursos metodológicos que cumplan la función epistemológica que venimos describiendo. El propio Honneth no tendría seguramente objeción en aceptar una tesis tan trivial como esta, pues él mismo señala que es necesario reemplazar la fundamentación que Hegel da a su concepción política por una más acorde con los estándares contemporáneos de racionalidad. Pero esto podría también equivaler a un reconocimiento tácito de que es preciso sustituir, digamos así, la lógica de Hegel por la lógica de Honneth, porque de la lógica, en este sentido epistemológico, no es posible prescindir. No obstante, lo que Honneth no acepta, y yo más bien quisiera defender a estas alturas de mi argumentación como una tesis plausible, es que no es posible tampoco prescindir stricto sensu de la ciencia de la lógica en la comprensión de la filosofía del derecho. No lo es en ninguno de los tres sentidos en que hemos hablado de presuposiciones, ni de las inmediatas, ni de las mediatas, ni de las hermenéuticas. Naturalmente, estos tres tipos de presuposiciones deben entenderse de manera articulada y no por separado. La filosofía del derecho no se entiende sin tomar en consideración el cuestionamiento hegeliano del paradigma de la subjetividad moderna, ni sin la reinterpretación dialéctica del concepto kantiano de autonomía de la voluntad, ni sin la propuesta metodológica del automovimiento del concepto. Estas presuposiciones admiten, sin duda, relecturas contemporáneas o esfuerzos de traducción, pero sin ellas no es posible comprender la estructura ni la argumentación inmanente de la filosofía del derecho. Que no sea posible prescindir de la ciencia de la lógica no quiere decir tampoco, por cierto, que ella en su integridad o en todos sus movimientos sea necesaria para comprender el sentido de la argumentación de la filosofía del derecho. Ya nos hemos referido a las controversias que suscita en la comunidad de especialistas el intento por establecer una correspondencia general entre las dos obras, y hemos mencionado también la importancia de hacer valer
en la correcta comprensión de la filosofía del derecho, el principio metodológico que obliga a respetar el nexo esencial entre la forma y el contenido. 6. Llego así a mi última tesis y la formulo de manera un tanto provocadora. La sorprendente actualidad de la filosofía del derecho se debe a su dependencia de la ciencia de la lógica. Y ello se muestra precisamente en el esfuerzo de la actualización que lleva a cabo Axel Honneth. Esta tesis puede parecer retórica, pero espero que después de la reflexión llevada a cabo hasta el momento resulte también plausible. La actualidad de la filosofía del derecho se debe, como el propio Honneth lo señala, a que en ella se expresa una filosofía política que, a diferencia de las teorías de la justicia predominantes en la actualidad, no adopta un punto de vista moral puramente normativo, ni se desliga del análisis de la sociedad o de sus instituciones. Algo similar puede decirse de su teoría de la libertad, en la medida en que ella ofrece una interpretación compleja de las relaciones entre individuo y comunidad, distante por igual de las actuales y predominantes concepciones del universalismo y el contextualismo. Estas no son las únicas muestras de su actualidad, pero son sí suficientes para ilustrarla. Y ambas solo pueden explicarse en vinculación con las presuposiciones hermenéuticas e inmediatas que se plasman en el proyecto de una ciencia de la lógica. La crítica del universalismo abstracto del deber ser es una constante en la obra de Hegel que puede rastrearse en muchos de sus textos y se halla expuesta de modo detallado a lo largo de la doctrina de la esencia. Y el desarrollo de la estructura y el movimiento del concepto al inicio del tercer libro de la ciencia de la lógica, siendo el soporte metodológico de la interpretación de la idea de voluntad libre en la filosofía del derecho, es a su vez una traducción en términos lógicos del esfuerzo permanente de Hegel por comprender de manera dialéctica la noción de subjetividad. Podrá replicarse, por supuesto, que estoy tomando la ciencia de la lógica en un sentido demasiado general o acaso solo prestando atención a sus intuiciones filosóficas de fondo. Puede ser, pero esta lectura me parece más genuinamente hegeliana que la contraria, es decir, que aquella que hace de la ciencia de la lógica un sistema hermético desligado de su inspiración hermenéutica. Tomemos un par de ejemplos de la argumentación de Honneth, porque he llegado a decir que, contrariamente a lo que él afirma, también en su obra se pone de manifiesto la relevancia de la ciencia de la lógica para la actualidad de la filosofía del derecho. Vayamos, en primer lugar, a Leiden und Unbestimmtheit, a sufrimiento de determinación, o como yo sugería, a padecer de indeterminación. Como veíamos, dice allí Honneth que él quiere prescindir deliberadamente de la ciencia de la lógica y guiarse solo por una intención básica de Hegel que consistiría en plantear el problema de la libertad en forma de una totalidad estructurada. Esa no es, sin embargo, simplemente una intuición básica, sino más bien un programa metodológico central de la ciencia de la lógica. Lo más interesante del caso es que el análisis de Honneth sigue muy de cerca la tesis hegeliana de la definición tridimensional de la libertad hasta en su terminología, pues entiende que ella es síntesis de determinaciones. Padecer de indeterminación es precisamente lo que ocurre en el sujeto cuando éste experimenta su libertad de manera unilateral, es decir, en una sola de sus dimensiones o determinaciones, lo que equivale a decir que vive una libertad subdeterminada. Por el contrario, y a modo de referente normativo, el individuo alcanzará una experiencia plena de libertad
solo cuando pueda vivir la síntesis de sus determinaciones. Paso por alto el asunto controvertido de si la interpretación terapéutica de la libertad o del reconocimiento en Honneth es o no fiel a la intención de Hegel. Quizás sin ir tan lejos, otros intérpretes antes de él, como Karl-Heinz Ilting o Ludwig Sieb, llamaron la atención sobre esta posibilidad de leer la filosofía del derecho en clave de experiencia fenomenológica personal. Y alguno de ellos nos recuerda que en este sentido Hegel se halla en la tradición inaugurada por Platón, de acuerdo con la cual podría establecerse una reveladora analogía entre el alma de la sociedad y el alma del individuo. Lo verdaderamente importante es que Honneth, al seguir esta intuición básica de Hegel, está en realidad mostrando la actualidad de la interpretación conceptual de la libertad como totalidad estructurada, tanto en un sentido global, el modelo sintético del espíritu objetivo, como en un sentido procesual, la experiencia paulatina de adquisición individual de determinaciones, todo lo cual es una herencia indiscutible de la ciencia de la lógica. Un segundo buen ejemplo sería el de la llamada reconstrucción normativa de la sociedad contemporánea, fórmula con la que Honneth desea realizar una síntesis de inspiración hegeliana entre teoría de la justicia y análisis de la sociedad en el derecho de la libertad. También en este caso, como se recordará, se declara la obsolescencia de la ciencia de la lógica, cito, para nosotros, hijos de una sociedad ilustrada y materialista, y se ofrece en su reemplazo un listado de premisas metodológicas que habrán de guiar el análisis. En lugar de la lógica de Hegel, la lógica de Honneth. Pero la similitud de intuiciones es sorprendente. Si recordamos las 4 premisas que evoqué al comienzo, en ellas Honneth hace suya la tesis de Hegel acerca de la realización necesaria de la racionalidad y de la correspondiente realidad social de la racionalidad en el marco de un proceso teleológico e histórico de progresiva realización de la libertad. Son tesis metafísicas o lógicas en sentido fuerte que no pierden su gravedad ni su dificultad por el hecho de ser extraídas del contexto de la ciencia de la lógica y de ser presentadas en forma de premisas supuestamente modestas. Desde hace ya algunas décadas, Honneth ha venido desarrollando en diversas formas una interpretación personal del concepto hegeliano de eticidad, con el convencimiento de que en él puede encontrarse una pista valiosa para replantear el papel de la teoría de la justicia y de la filosofía social. Su última gran obra es un valioso aporte en esta dirección, pero esta idea de una racionalidad inmanente a los procesos sociales, que encarna los valores y los principios de una comunidad en una época determinada, y que lleva en sí misma el principio de su desarrollo o la instancia de su autoevaluación crítica, esta idea, digo, que es para Honneth la intuición filosófica hegeliana más relevante para la filosofía política contemporánea, está tomada de la concepción más fundamental de Hegel sobre la definición de la razón y de su relación con la sociedad y la historia, y es naturalmente el hilo conductor de la estructura de la ciencia de la lógica. Lejos, pues, de ser un obstáculo para la comprensión de la filosofía del derecho, las intuiciones centrales de la ciencia de la lógica son la causa de su actualidad y su relevancia en el debate contemporáneo. Es hora de recapitular el desarrollo de la argumentación, cierro ya, y de volver a la pregunta que era el motivo central de esta reflexión. Alertados por la aparición de nuevos trabajos sobre la filosofía del derecho, que se proponen alentar su actualización
dejando de lado deliberadamente su vinculación con la ciencia de la lógica, nos preguntamos si es efectivamente posible prescindir de la lógica en la ética. Para responder adecuadamente a esa pregunta, nos hemos visto obligados a hacer diversas precisiones, pues mucho depende del sentido que se otorga a los términos de la pesquisa. Si reordenamos ahora de modo más orgánico las 6 tesis que hemos desarrollado sobre el tema, tendríamos que decir que la respuesta es negativa. No es posible prescindir de la ciencia de la lógica en la filosofía del derecho. No lo es, no solo en el sentido genérico de que toda filosofía moral o política requiere de una concepción metodológica previa, sino además en el sentido específico de que es precisamente la posición filosófica original de Hegel, expresada en su diseño de la ciencia de la lógica, la que otorga actualidad a los planteamientos de la filosofía del derecho. Para poder formular esta respuesta, ha sido preciso, por cierto, que distingamos entre las formas inmediatas, mediatas y hermenéuticas de dependencia, y han sido, sobre todo, estas últimas las que nos han permitido identificar la contribución más significativa de Hegel en el debate. Eso significa también que no es necesario, ni acaso razonable, seguir al pie de la letra las declaraciones de Hegel sobre una correspondencia global entre las dos obras, problema que, como se ha visto, ha generado una sorprendente y poco fructífera controversia entre los especialistas. Más que buscar un paralelo estricto entre las obras, lo que conviene, en el mejor espíritu metodológico hegeliano, es pues tratar de mostrar el modo en que la forma lógica se adecúa al contenido concreto de la filosofía del derecho. Y para tal fin puede ser igualmente sensato preguntarse por el modo en que la inspiración hermenéutica de los principios lógicos se muestra relevante en los términos de la discusión filosófica contemporánea. Para despejar los equívocos que acompañan al planteamiento de esta pregunta, hemos usado como punto de referencia los trabajos recientes de Axel Honneth destinados a actualizar la filosofía del derecho de Hegel. El foco de atención del presente ensayo ha sido solamente el análisis de la tesis de Honneth relativa a la posibilidad o la conveniencia, en su opinión, de prescindir en bloque de la ciencia de la lógica, como si ésta representase un lastre metafísico o un presupuesto superfluo e innecesario para la comprensión de la filosofía política de Hegel. Por el contrario, hemos tratado de mostrar que los temas que más interesan a Honneth, tales como la estructura global del concepto de libertad o la formulación de una normatividad inmanente a la eticidad, o de modo más general la aspiración a una síntesis entre teoría de la justicia y análisis de la sociedad, requieren el respaldo de una interpretación. Deux questions. Quisiera avanzar 2 hipótesis a lo que acaba de presentar el profesor Giusti y 2 preguntas. La première question concerne, disons, l'identification de ce qu'on appellera la métaphysique de Hegel. La primera tiene que ver con la identificación de lo que Hegel llama metafísica. En effet, il y a des arguments qui permettent de dire que la métaphysique de Hegel, c'est la logique. Hay argumentos que permiten decir que la metafísica es la lógica de Hegel. C'est-à-dire, puisque Hegel lui-même présente la logique comme, disons, sa philosophie première. Puesto que es la lógica la filosofía primera. Mais on pourrait aussi soutenir que la métaphysique de Hegel serait la doctrine de l'esprit absolu.
Pero también podríamos sostener que la metafísica de Hegel es la doctrina del espíritu absoluto. Y compris ce qu'on pourrait appeler la théologie de Hegel. Y entendiendo por ahí también lo que Hegel entiende por teología. Et j'ai l'impression que Honneth, en fait, reste dans l'ambiguïté quant à la localisation de cette métaphysique qu'il veut écarter. Y creo que Honneth mantiene una postura ambigua con respecto al concepto de metafísica que quiere descartar. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'infrastructure logico-spéculative qu'il veut écarter. No sabemos si es la estructura lógica. Especulativa. No sabemos si es la estructura lógico-especulativa la que quiere descartar. Ou si ce qu'il veut écarter, c'est la théologie, l'arrière-fond théologique de Hegel. O si lo que quiere descartar es el trasfondo teológico que está al interior de la filosofía de Hegel. Et en effet, enfin, ce qui me fait penser cela, c'est que depuis ses premiers travaux, Honneth considère comme acquis, allant de soi, le diagnostic que Habermas a formulé dans le discours philosophique de la modernité, à savoir que nous vivons dans une époque post-métaphysique. Lo que me hace sospechar que hay esta ambigüedad es que Honneth sigue la postura de Habermas, la afirmación de Habermas, de que vivimos en una época post-metafísica. Et j'ai l'impression que c'est cette conviction implicite que Honneth reprend à Habermas qui gouverne en quelque sorte cette tentative de mettre de côté la métaphysique. Et vous avez bien montré à quelle difficulté cette tentative se heurte. Y eso es lo que el profesor Quevedo piensa que es la razón por la cual Honneth quiere descartar ese trasfondo metafísico. Bueno, muchas gracias, profesor Kervegan, por sus preguntas, sus comentarios. Vamos a ver. La pregunta es compleja, no solamente porque, como usted señala, Honneth, en el caso de Honneth, uno tiene razones para dudar de a cuál tipo de metafísica o de lógica se está refiriendo explícitamente, sino por una segunda razón, que es que Honneth ha cambiado de opinión. Comienzo por lo segundo. Cuando Honneth escribió este libro que lo hizo tan famoso, La lucha por el reconocimiento, en ese libro Honneth dependía por completo de la tesis de Habermas, que Habermas ya había expresado en trabajos tempranos, por ejemplo, en un ensayo famoso titulado Trabajo de interacción, ¿no?, en donde Habermas decía, y Honneth estaba de acuerdo, que el joven Hegel desarrolló una teoría del reconocimiento que era de carácter intersubjetivo y que esa teoría fue abandonada a favor de la concepción del espíritu. Y entonces la filosofía del derecho ya no era relevante. Y la filosofía del derecho, desde la fenomenología del espíritu, mejor dicho, en adelante, Hegel habría adoptado, esa es la tesis de Habermas también en el discurso filosófico de la modernidad, Hegel habría adoptado una concepción monológica, metafísica del espíritu, ya no intersubjetiva. Cuando Honneth publica el libro La lucha por el reconocimiento, defiende la teoría del reconocimiento de Hegel
en sus obras de juventud, pero no defiende al Hegel de la filosofía del derecho. Eso cambia en la publicación de su pequeño libro Padecer de indeterminación, o Sufrimiento de indeterminación. Entonces, yo diría, en primer lugar, Honneth ha tomado distancia paulatinamente de Habermas. Esa es una primera respuesta. Ahora bien, la lógica de la que Honneth quiere tomar distancia sería la lógica de la ciencia de la lógica o la lógica del espíritu absoluto. Yo creo que las dos. Y por motivos diferentes, pero de las dos. Ciertamente, en su libro El Derecho de la Libertad, es muy explícita su afirmación de que él no quiere tener nada que ver con esas discusiones engorrosas que pretenden ofrecer como fundamentación epistemológica de la filosofía del derecho toda la estructura categorial de la ciencia de la lógica, ¿no es cierto? Claro, tampoco adopta Honneth el concepto de espíritu absoluto, ni siquiera